Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en esta oportunidad. Por supuesto, como siempre, en nombre de la Sociedad Nacional de Minería y su Fundación Tecnológica UDD Ventures y la Corporación Altaley, le doy la más cordial bienvenida a esta quinta sesión del programa de seminarios Minería 4.0, cuyo título es Soluciones Digitales para una Minería Eficiente. El programa Seminarios Minería 4.0 tiene como propósito contribuir al proceso de la toma de decisiones en el ámbito de las decisiones tecnológicas digitales, aportando conocimientos, orientaciones, buenas prácticas para que todos los ejecutivos y profesionales que se desempeñan en las compañías mineras y empresas proveedoras puedan hacer la mejor gestión. A través justamente de estos seminarios hemos dado a conocer aspectos y criterios relevantes para la selección y adopción de distintas soluciones digitales. Al mismo tiempo, hemos buscado identificar cuáles son los factores críticos de éxito, los riesgos asociados, el impacto sobre el capital humano y la organización y el desempeño del negocio. Junto con ello también hemos dado a conocer experiencias exitosas, hemos profundizado en los desafíos y las oportunidades que las tecnologías digitales presentan para la industria minera. Al igual que en las sesiones anteriores, agradecemos el apoyo de las compañías Accenture, Cisco Systems, SigDocOpers por brindarnos apoyo en este programa. En la sesión de hoy focalizaremos nuestra conversación en el análisis de los efectos y resultados que las decisiones digitales están generando sobre los procesos productivos de la industria minera, así como parte de un esfuerzo permanente por alcanzar mayores niveles de eficiencia. Esta eficiencia se asocia con un uso óptimo de los recursos productivos, la correcta planificación y ejecución de las tareas, la disponibilidad del mineral, la gestión de los activos, los equipos mineros, el uso adecuado también del suministro como energía, agua, optimización de los procesos logísticos, entre tantos otros aspectos que ustedes conocen muchísimo mejor. En este escenario, las herramientas digitales han comenzado a ser integradas a los procesos productivos y logísticos, generando muchísimos beneficios. Mientras antes se incorpore, mejor, porque van a estar desde el proceso, desde el inicio. Entre ellos, mayor productividad, mayor seguridad, estabilidad de los procesos, contribuyen a la competitividad y sustentabilidad de las operaciones mineras. Para conversar sobre estos aspectos, hoy nos van a acompañar 4 destacados expositores, quienes nos van a entregar su visión y su experiencia en torno a la integración de estas soluciones digitales a los procesos mineros. Desde su ámbito de trabajo, cada uno de ellos nos va a comentar cuáles han sido los desafíos que han abordado, qué barreras han tenido que enfrentar, cuáles son los resultados o mejoras que han logrado justamente en pos de una minería cada vez más eficiente. Vamos a invitar en primer lugar, para ya comenzar, a la señora Soledad Barberá. Soledad es MBA, ingeniera comercial de la Universidad Católica y graduada del Inter-American Development Bank of Merchant Women's Leadership Program for Mining. Se ha desempeñado en desarrollo de negocios, operaciones, adquisiciones y optimización de activos en roles de liderazgo corporativo, operativo, desde la estrategia hasta la entrega con una visión sustentable e impacto positivo en la industria. Actualmente ocupa el cargo de directora Global Performance Operations de Centers de Autotech. Barbara nos va a contar del avance de las soluciones digitales en la gestión de activos y equipos mineros en el contexto de una mayor integración e interoperabilidad. ¿Cómo está, Soledad? Bienvenida. Primero que todo, hola a todos y todas, buenos días. Gracias por invitarme a esta ocasión, participar en este interesante evento. Hoy me pidieron presentarles acerca de las soluciones digitales en la gestión de activos y en los equipos mineros, y me pareció una excelente oportunidad para contarles los desafíos de la industria en esta materia y en especial cómo como Metso Outotec estamos aportando en esta línea al mantenimiento predictivo. Entonces, lo primero es traerles esta lámina, que bueno, para muchos es bastante conocido, pero yo creo que no cabe ninguna duda de que nos enfrentamos a un mundo cada vez más desafiante, ¿no? Por un lado, tenemos fuertes amenazas, como lo ha sido la crisis sanitaria, la guerra, la inflación y el famoso y temido cambio climático. Y si bien estos cambios drásticos nos hacen la cuesta cada vez más pesada, a su vez también nos presentan muy buenos desafíos para buscar soluciones sustentables e integrales en la industria minera.
Por ejemplo, la urbanización requiere de más commodities para construir las sociedades más modernas, los autos eléctricos requieren más cobre, la escasez de uso de recursos naturales como el agua y la energía, y así sucesivamente muchos desafíos que diariamente tenemos que enfrentar como industrias. Entonces, lo interesante aquí es que la digitalización y las nuevas tecnologías dan una respuesta y abren un camino para una solución de integrar y desafiar estas problemáticas, promoviendo nuevos modelos de negocio. Esta es una lámina que consideré muy interesante traer a este evento, en que muestra cómo el valor de la digitalización está en juego sobre la mesa en los próximos años. Nosotros como industria estamos más atrás que otras industrias en materia de digitalización, pero si adoptamos una tasa de adopción de un 20, 30, hasta 70% en algunos ítems de digitalización, podríamos llegar a encontrar un valor en juego de más de 400 mil millones de dólares de valor en juego de aquí al 2025. Y esto también con un impacto muy positivo en materia de emisiones. Seminarios como este, instancias como esta, donde podamos conversar son justamente el camino que tenemos que desarrollar para poder ir encontrando todo este valor en juego. Entonces, nosotros como Metso Autotech no nos hemos quedado atrás en esta materia, específicamente con foco en tecnología y sustentabilidad. Y en los últimos años, luego de la fusión con Autotech en julio del 2020, hemos ido fortaleciendo todos nuestros negocios hacia una visión realmente más sostenible y tecnológica. Para nosotros es muy prioritario alcanzar el éxito junto a todos ustedes, favoreciendo justamente una cultura de rendimiento a través del uso de tecnologías y siendo impecables en materia de sustentabilidad. Solo por citar algunos ejemplos, tenemos más de 100 nuevos productos sustentables que llamamos Planet Positive, que son productos diseñados para ser muy eficientes en el uso de agua y energía. Y también recientemente lanzamos al mercado nuestros servicios de consultoría estratégica sustentable para hacer frente a los desafíos de uso de agua y energía en las operaciones. Además, tenemos más de 60 nuevos desarrollos tecnológicos propios de aquí al 2028. Pero para robustecer el seminario de hoy en específico, quiero focalizarme en cómo nosotros podemos no solo ofrecer equipos o modernizaciones de capital más eficientes, sino que a través de nuestros servicios remotos y predictivos logramos maximizar el potencial a los clientes a través de la mejora en la productividad. Lo que en el fondo es uno de nuestros performance centers, que son nuestros centros integrados de operaciones. Y así como muchas otras mineras, BHP, Codelco, AMSA, TEC, han construido sus propios centros integrados de operaciones, nosotros hemos ido construyendo los nuestros para hacer frente a los desafíos de mantenimiento predictivo. Esta lámina es interesante de mostrar de cómo desde la fusión con Autotech, Metso Autotech, hemos tomado fuerza para ofrecer servicios a lo largo de toda la cadena de valor. Entonces, desde la mirada de servicios, podemos ofrecer apoyo desde la perforación y tronadura hasta el puerto, fortaleciendo además, como mencionaba antes, el aporte en la eficiencia en el uso de agua y energía. Si sumamos esto, lo que mencionaba, que tenemos equipos cada vez más eficientes, estancadores, molinos, modernizaciones, esto nos permite ir aportando a las operaciones y a las mineras para que cada vez operen mejor. Y si a esta lámina anterior le sumamos todo lo que nosotros tenemos como soluciones e instrumentos, tenemos como para ofrecer desde Metso Autotech, tenemos un tremendo potencial para apoyar en el monitoreo y control de las operaciones. Contamos con soluciones y tecnología a lo largo, como mencionaba, de toda la cadena de valor, con una amplia oferta en la instrumentación avanzada. Por ejemplo, todos nuestros sistemas de vicio y de audio, vicio track para los camiones, para el tema de rocas, para el seguimiento de minerales, y muchos otros, bueno, son bien conocidos en la industria por muchos de ustedes. Por citar un ejemplo solo en Sudamérica tenemos una base instalada de más de 2000 instalaciones de este tipo. Entonces, eso también nos ha permitido a nosotros ir siendo cada vez más inteligentes en el uso y en el desarrollo de estas nuevas tecnologías.
Entonces, toda esta mirada integral no es solo para beneficio de nuestro negocio, sino que nuestra mirada siempre ha sido apoyar a la industria y a las industrias en general. Nosotros como Metso Outotec no solo trabajamos para minería, sino que también para reciclaje y agregados. Y lo que nosotros buscamos es ser más productivos. Entonces, este cálculo muestra cómo podemos impactar el negocio de una perspectiva económica. En este cálculo, que está hecho un precio del cobre inferior, pero aún así interesante el análisis, es decir, evitar una hora de inactividad puede implicar a más de 65.000 millones de, o sea, perdón, $65.000 de ingresos. Aumentar un 1% en el throughput impacta en más de 5.6 millones de dólares de ingresos. Y aumentar un 0,5% en la recuperación impacta en más de 2.8 millones de dólares de ingresos. Entonces, todo este tremendo potencial nos ha motivado a nosotros a desarrollar justamente los Performance Centers, que son nuestros centros integrados para nuestros servicios digitales remotos en el mundo. Y son instalaciones ciberseguras de última generación, instalaciones físicas, donde nuestros expertos de mantenimiento o de procesos supervisan los datos y supervisan los equipos y el proceso minero. Prestamos este servicio para equipos Metso Outotec y equipos no Metso Outotec también, así podemos también monitorear el proceso y apoyar en la cadena de valor. Y son catalizadores de nuestros contratos de largo plazo. Cuando establecemos, por ejemplo, un contrato a 3, 5 años con alguna minera, esto realmente ayuda a poder ofrecer servicios mucho más holísticos e integrados. Nosotros tenemos 3 centros en el mundo. Tenemos uno en Changsha, en China, tenemos otro en Espoo, en Finlandia, y tenemos otro, el más grande de todos, aquí en Santiago de Chile, que encantado los invito a visitarlo. Pero ofrecemos este servicio en el mundo entero. O sea, los centros nos permiten tener estos hubs, pero podemos ofrecer los servicios de mantenimiento predictivo en el mundo entero. Bueno, ¿cómo se hace realidad? ¿Cómo se entiende los servicios de los Performance Centers? Nosotros nos conectamos a los equipos, ya sea chancadores, filtros, molinos, analizadores, entre otros. Recibimos toda esta data en tiempo real para ser medida, seguida y analizada desde los Performance Centers, con foco en los KPIs críticos del negocio. Con esto nosotros podemos hacer un análisis remoto e incluso, como mencionaba, predictivo de las posibles fallas utilizando inteligencia artificial, y esto siempre soportado por la red mundial de expertos. Entonces, además, como mencionaba, nuestro modelo más utilizado de negocio es combinar estos servicios con contratos de largo plazo, contratos LSS, por ejemplo, y así ofrecer no solo el mantenimiento remoto por sí solo, sino que además combinarlo con la asistencia en la operación de ser necesaria para ofrecer un servicio holístico y eficiente. Y desde una mirada más específica, como veramos, recolectamos la data en tiempo real desde el DCS o PLC, perdón, hacia Metso Outotec Metrics Cloud, que es nuestra plataforma de monitoreo, que además el usuario puede acceder directamente a visualizarla. Procesamos toda esta data creando dashboards y agentes predictivos utilizando inteligencia artificial, y toda esta data es monitoreada por algoritmos y por expertos con mucha experiencia para realizar monitoreo de condiciones y además dar recomendaciones expertas y predictivas a los equipos de mantenimiento en operación. Entonces, esto permite ir evitando para eventos puntuales que no estaban programados, por ejemplo, fallas inesperadas, o también para ofrecer mejoras en el ciclo de planificación de mantenimiento como un todo. Además, soportamos todo este análisis con la resolución de problemas con herramientas de realidad aumentada. Es decir, si es que, por ejemplo, una falla no puede ser resuelta con la recomendación predictiva, podemos conectar al experto que está en la oficina o en operación con lentes de realidad virtual, con los operadores en la operación, y desde ahí ir dando asistencia remota para ir solucionando el problema. Y además todas estas herramientas de realidad aumentada nos han ido permitiendo a nosotros ir haciendo entrenamientos desde las oficinas o sin estar en la operación con la gente experta para ir desarrollando ingenieros más junior
pudiendo visualizar, por ejemplo, un chancador, un molino, como si fuera en la vida real. A través de la inteligencia artificial podemos acceder a un gran número de alarmas y notificaciones de los equipos Metso2Tec y también no Metso2Tec. Por ejemplo, datos de temperatura y presión, consumo de energía, niveles de cavidad, velocidad del alimentador, datos de vibración, entre otros. Y desde aquí vamos construyendo distintos niveles de servicio. Uno, primero básico, que es automático, que va dando notificaciones automatizadas del estado de la operación del equipo. Pero por sobre eso vamos combinando con la expertise que tenemos en Metso2Tec a nivel global para ir dando recomendaciones sobre estas alarmas. Este es un ejemplo en breve que traje para mostrarles un desafío, por ejemplo, que una de las esquivas de un chancador de un cliente mostró una amplitud y frecuencia de vibración anormal. La solución, bueno, se instruyó a este cliente que se inspeccionara a tiempo este chancador basándose en estas mediciones anormales. Y esto realmente tuvo un impacto muy positivo en que se logró inspeccionar de manera temprana y se evitaron daños que hubiesen sido muy costosos. Dañar, por ejemplo, los cimientos del chancador. Entonces, no solo es el tiempo de detención el que se está ahorrando, sino que además el ahorrar en no dañar piezas estratégicas de los equipos mineros. Este análisis también lo encuentro muy interesante de mostrar, y con esto ya voy a ir cerrando pronto, pero esta lámina muestra el promedio de nuestros chancadores conectados a los performance centers en el mundo. Y el gráfico de la izquierda muestra cómo los distintos tipos de fallas se dividen en gráfico de torta. Entonces, predominando principalmente las fallas de lubricación y las fallas eléctricas, como las principales causas de advertencia. Y a la derecha está calculado todo el tiempo aproximado cuánto ahorramos en tiempo de detención del equipo por tipo de falla identificada a tiempo. Entonces, en este caso de los chancadores en la historia, son más de 450 horas adicionales por año por operación, que eso puede traducirse en más de un 5% adicional de disponibilidad. Si lo combinamos con los datos que estaba mostrando antes, cuántos millones de dólares eso implica, es mucho dinero el que está sobre la mesa. Además, tenemos todos nuestros sistemas APC, que los tenemos para temas de molienda, flotación, espaciadores. Entonces, podemos ofrecer nuestros sistemas de control avanzado de proceso y monitorearlos desde los Performance Center. Y además, el año pasado también lanzamos al mercado un simulador dinámico de proceso, un Digital Twin, llamado Geminex, que nos permite a nosotros ir generando escenarios de optimización sin necesidad de hacerlo en la planta. Los beneficios son muchos de lo que podemos ir a encontrar a través de estos Performance Centers. Tenemos reducción del tiempo de inactividad, mayor rapidez en la solución de problemas, mayor seguridad al sacar tareas que son presenciales, que eran presenciales y ahora de manera remota, mayor sostenibilidad al ser un mejor uso de los recursos y, por supuesto, un impacto positivo en los costos. Entonces, ya para ir cerrando, porque estoy ya en tiempo, pero esta lámina la traigo para cerrar y mostrarles el tremendo potencial que tenemos nosotros en juego como industria, ¿no? Nosotros como Metso2Tec estamos en más de 50 países y tenemos, por ejemplo, más de 4.000 chancadores activos en el mundo. Chancadores, por citar un ejemplo, porque además tenemos muchos molinos, filtros, de todo tipo de equipo, sumado a más de 600 sistemas de control avanzado. Entonces, todo esto nos permite a nosotros ir ganando conocimiento experto, que sin duda puede ser un gran aporte a muchas operaciones que enfrentan desafíos cada vez más complejos. Pienso aquí que no se trata de ver el mercado como un mercado competitivo minero, sino que justamente ir trabajando de la mano en este modelo win-win, que nos permita ir conociendo mejor las necesidades operacionales de los clientes y de la industria y que realmente podamos ser un socio estratégico para acompañar de una manera eficiente y finalmente juntos ir trabajando esto como industria para aportar al país y al mundo. Así que Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. La mejor parte de todo lo que nos presenta es que se puede medir. Entonces ahí uno puede ver claramente cuáles son los impactos positivos con cifras, con datos, y así es más fácil después para quienes tienen que ir tomando decisiones. Pues muchas gracias, Soledad. Vamos a estar conversando después más detalles. A continuación,
Nos acompaña el señor Francisco Bolaños, quien analizará la relevancia que tiene la calidad y la trazabilidad de datos en la integración de soluciones digitales a los procesos productivos de la organización. Francisco es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Instituto Politécnico Nacional de México. Tiene una micromaestría en liderazgo y gestión de negocios globales por la Universidad Estatal de Arizona, diplomas también por la Thunderbird School of Global Management. Posee la certificación CMNP y la insignia del Consorcio de Talentos de IoT sobre ciberseguridad para sistemas de control industrial. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en la industria de las telecomunicaciones y 20 años de experiencia en Cisco Systems. Desde 2016 se desempeña como arquitecto de Internet de las Cosas y transformación digital para América Latina. Sus áreas de especialización: Internet de las Cosas, Industria 4.0, transformación digital, diseño de redes, ciberseguridad para sistemas de control industrial, petróleo y gas, energía, manufactura, minería y transporte. Actualmente se desempeña como arquitecto de soluciones IoT del área de transformación digital para América Latina en Cisco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Bárbara. Y antes que nada, agradecer nuevamente por la invitación para conversar el día de hoy. Bueno, primero que nada, quiero comenzar platicando un poco sobre los retos que vivimos en el sector minero. Eh, Como todos vamos a platicar el día de hoy, todo esto en el contexto de la importancia de los datos en toda la operación. Entonces, hoy en día no me puedo imaginar un área de mayor reto para la implementación de soluciones tecnológicas para resolver problemas bastante críticos como es la operación en mina subterránea. Hoy en día, la mayoría de las organizaciones se debaten en la resolución de estos retos principales, que son, número uno, por ejemplo, la identificación del personal y los visitantes que accesan a este tipo de instalaciones. Número dos, la detección de situaciones de emergencia, la detección de gases peligrosos, la ubicación del personal que trabaja tanto en minas subterráneas como en tajo abierto, el monitoreo biométrico de la salud del personal y sobre todo el monitoreo de las condiciones de seguridad, principalmente, por ejemplo, que los operadores no se quiten el casco. Estos son elementos que tienen impacto en diversos factores, no solamente en la salud de los trabajadores, que es lo principal, pero también que traen impactos directos o indirectos en la eficiencia de toda la operación. Entonces, ¿qué rol juega los datos en todo esto o cómo podríamos utilizar las tecnologías de análisis de datos de las que vamos a estar platicando el día de hoy para resolver estos retos importantes? Bueno, primero que nada, me gustaría dejar esto un poquito para la reflexión de cuál es la importancia que tienen los datos. Muchas veces se habla de que llevamos muchos años conectando cosas a las redes y que se producen millones de datos en todas las organizaciones. Sin embargo, no se ha visto realmente el impacto que tienen estos. Y quiero tomar justamente estos casos de los que acabo de platicar a manera de ejemplo. Imaginemos por un momento que esos datos de los que vemos en la imagen anterior fueran datos biométricos que nos pudieran indicar ya sea la salud de un operador, una situación de hombre caído o los niveles de concentración de un gas potencialmente explosivo, etcétera, dentro de la operación. Ahora, como todos sabemos, todas las operaciones tienen ciertos estándares que nos permiten trabajar con seguridad. Eso es lo que estoy aquí marcando como la media. Otro dato importante es que la mayoría de los datos a nivel de la industria en todos los aspectos del proceso tienen un comportamiento más o menos gaussiano, con algunas pequeñas variaciones, pero más o menos todos los datos se van a comportar de esta manera. Esto quiere decir que tenemos un punto medio que se repite en todas esas muestras de datos y los datos van a presentarse alrededor de esa media. Entonces, con estas características podemos, a través del análisis de la información, poder tomar decisiones muy rápidas. Y aquí voy a poner algunos ejemplos. Si yo presento estos datos así, sin ningún tipo de contexto, sería muy difícil para cualquier organización o máquina poder saber si el proceso está bien o está mal. Sin embargo,
si nosotros ponemos algunos parámetros, digamos, los límites de tolerancia de nuestro proceso, eso nos empieza a dar un poco más de luz. Como todos sabemos, todo proceso tiene sus límites de tolerancia, dentro de los cuales podemos decir que la operación es correcta o es óptima. Cuando alguno de los parámetros sale de los límites de tolerancia, es cuando tenemos que poner atención o tomar algún tipo de acción. Ahora, en estos datos, entonces, lo importante no es analizar tal vez individualmente cada dato, sino analizarlos como grupo para poder identificar justamente aquellos que salen dentro de los parámetros de tolerancia del proceso. ¿Cómo medimos eso? Y no se espanten porque empiezo a poner fórmulas. Eso lo hacemos a través de la medición de la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Justamente la desviación que existe de todas esas muestras respecto a la media, que es la línea roja que estoy poniendo, dividido, elevado al cuadrado, dividido entre el número de muestras. Por lo tanto, a mayor número de muestras, mayor precisión en el cálculo. Si estuviéramos en la escuela y tuviéramos esto enfrente de un examen, pues evidentemente sacaríamos la calculadora y podríamos rápidamente hacer el cálculo y sabríamos cuál es la desviación estándar. ¿Cuál es la relevancia de esto que estoy hablando? Que prácticamente con dos números podemos tener una idea de cómo funciona un proceso completo de producción. Solamente sabiendo cuál es la media en los parámetros de datos del proceso y su desviación estándar, podemos saber en términos generales cómo funciona todo ese proceso, lo cual nos facilita muchísimo el análisis de la información. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Imaginemos por un momento, déjenme cambiar la visualización. Imaginemos por un momento que tenemos aquí una chancadora y que tenemos ahí el monitoreo de vibración, como comentó Soledad en el ejemplo que nos presentó anteriormente. Imaginemos por un momento que tenemos ahí los parámetros de muestreo de vibración y sabemos que la chancadora tiene una frecuencia de operación ideal y que tiene cierta tolerancia en la frecuencia de vibración para poder operar de manera adecuada y no tener ningún riesgo de falla. Pero al ver estos datos, ya con los criterios que acabo de explicar, con los límites superior e inferior, inmediatamente identificamos que hay dos muestras que están fuera de parámetro. Esas dos muestras, ¿qué pueden significar en el contexto de la operación de una chancadora? Pueden ser indicadores de que a lo mejor la frecuencia de operación está por arriba o por debajo de los límites de tolerancia normales de la operación de esta máquina, y eso puede indicarnos que debemos ponerle atención o podemos ir a revisar por lo menos esta máquina para anticiparnos a un posible evento de falla. Cuando llevamos este contexto más allá, a toda la operación de la red, básicamente para poder medir la desviación estándar, lo único que necesitamos es una calculadora. ¿Y qué es una calculadora? Un pequeño procesador con memoria en el cual programamos el algoritmo de esa desviación estándar y nos da el dato. Imaginemos por un momento ahora que tenemos una red de comunicaciones, la cual tiene conectados todos los sistemas de control de nuestro proceso y que nosotros queremos monitorear justamente esta desviación estándar para poder saber en qué momento tenemos que tomar una acción para llevar a cabo un proceso de mantenimiento de tipo predictivo. Un gran avance en términos de comunicaciones es que hoy en día la red de comunicaciones es prácticamente una computadora gigante donde tenemos tanto procesadores como memoria distribuidos a lo largo de todos los equipos en toda la operación. Entonces, a alguien se le ocurrió, ¿qué pasaría si nosotros pusiéramos una máquina virtual dentro de esos equipos y aprovechando su capacidad de cómputo y memoria, los pudiéramos utilizar para hacer este tipo de cálculos ligeros, como el que acabo de presentar? Entonces, alguien dijo, bueno, ¿qué pasa si ponemos ahí el hipervisor? Y aprovechando otro avance tecnológico que es la capacidad de crear aplicativos tipo Docker que podemos ejecutar en cualquier plataforma de cómputo independientemente del sistema operativo. ¿Qué cosas podríamos hacer entonces con esto? Calcular algoritmos como por ejemplo la desviación estándar o también poner sensores de ciberseguridad que nos permitan hacer la detección de amenazas cibernéticas o cualquier otro tipo de aplicación que nos permita monitorear aspectos importantes o críticos del proceso, por ejemplo, el consumo energético. Entonces, si tomamos este tipo de aplicaciones, las compilamos como un aplicativo Docker, lo instalamos dentro de la máquina virtual, dentro de estos nuevos equipos de comunicaciones, hacemos el cálculo de la desviación estándar y el dato se lo paso directamente al sistema que hace perdónenme, y se lo pasamos directamente al sistema que lleva a cabo el control del proceso.
¿Cuál sería el efecto de llevar a cabo esto? Que podríamos hacer los ajustes de manera automática a nuestro proceso de producción con una menor intervención manual y hacerlo de una manera mucho más rápida. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que en términos prácticos se ha medido que podemos reducir las fallas debidas a paros no programados hasta en un 49%, o que podemos reducir defectos en la calidad de nuestro producto casi en un 50%, o reducir consumo energético hasta en un 18%, etcétera, etcétera. Hoy en día, más de 700 millones de aplicaciones funcionan de esta manera a nivel mundial, y tan solo este año cuando, el tráfico relacionado a este tipo de aplicaciones que están corriendo a través de estos contenedores en esta técnica que se denomina Edge of Fog Computing se está incrementando prácticamente por 12. Ahora, en el contexto de la operación minera, esto es un pequeño ejemplo de cómo la analítica de datos puede impactar directamente la eficiencia de la operación. Sin embargo, cuando vemos el modelo 4.0, vamos a ver que la técnica de fog computing que acabo de explicar es una pequeña parte de todo el stack de comunicaciones que se está construyendo para poder analizar datos masivos de información. Cuando hablamos de datos masivos, ¿cuál es el reto? El reto es que hoy en día no tenemos un estándar internacional para el formateo de información. Número dos, no tenemos elementos para poder asegurar la entrega del dato correcto al sistema correcto en el momento correcto. Y por otro lado, también debemos recordar que tenemos dos tipos de información en la operación, tanto datos estructurados, es decir, datos que pueden ser alfanuméricos y que podemos poner en una tabla tipo Excel y analizarlos con protocolos como SQL, pero también tenemos datos no estructurados, es decir, imágenes, audio, multimedia, rayos X, ecografías, gemelos digitales, que no podemos poner en una tabla, pero que también necesitamos analizar. Entonces, es para ello que cuando hablamos de datos ligeros, podemos utilizar esta técnica de fog computing y con ella analizar datos pequeños, como lo acabo de presentar en el ejemplo. Y cuando hablamos de datos masivos, tenemos que utilizar, cuando hablamos de datos estructurados, de un data warehouse o un data lake, cuando hablamos de datos no estructurados. Estas plataformas se van a encargar de normalizar la información, ponerle un contexto y generar las políticas para entregar los datos correctos al sistema correcto en el momento correcto. Una vez que estos datos ya son limpios y correlacionados de una primera instancia, se guardan en las bases de datos correspondientes y a partir de ahí se vuelven la materia prima para que otras plataformas como las que hacen analítica de información, realidad aumentada, gemelos digitales o aplicativos en la nube puedan tomar esos datos limpios, correlacionarlos a un nivel mucho más profundo y darnos incluso indicadores accionables mucho más complejos. En este contexto también, la seguridad que también comentó Soledad es un factor súper importante y es transversal a todo este stack de comunicaciones. Esta capa se va a encargar de garantizar la integridad, autenticación y confidencialidad en las comunicaciones de toda nuestra operación, y esto se vuelve importante hoy en día porque en la región de Latinoamérica la tasa de crecimiento de ciberataques ha crecido más de un 600% en los últimos 2 años y es uno de los principales riesgos tecnológicos que enfrentamos al día de hoy. Entonces, en este contexto, cuando llevamos estas tecnologías a la operación, ¿qué podemos hacer? La primera, voy a presentar el Data Warehouse o el Data Lake, según sea el caso, y este Data Warehouse o Data Lake se va a convertir en el repositorio central de los datos de la organización. Es como si tuviéramos una gran biblioteca en la cual podemos consultar todo tipo de datos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la chancadora que comentaba Soledad y necesitamos estar monitoreando el consumo de energía, por ejemplo, que hay en ella, colocamos los sensores de IoT a la máquina, esos sensores toman la información, la mandan al Data Warehouse, el Data Warehouse normaliza la información, la limpia, la correlaciona y nos va a entregar un indicador accionable a través de un dashboard de alertas. Por otro lado, si queremos monitorear la vibración de esa chancadora, mismo caso, vamos a conectar sensores que permiten monitorear la frecuencia de vibración, mandamos el dato al Data Warehouse, el Data Warehouse lo va a correlacionar y nos va a mandar un indicador accionable. ¿Dónde van a estar los ahorros, por ejemplo, en este tipo de acciones? Número uno, si estamos enfocando nuestro proyecto en el ahorro energético, vamos a poder tener ahorros en el consumo en kilowatt hora y en los tiempos promedio de falla de nuestro proceso, particularmente hablando de la chancadora. Pero si adicionalmente a esto conectamos todos los sistemas que controlan nuestro proceso
dentro de la producción, conectamos nuestro sistema de gestión de la producción, podemos correlacionar para medir la eficiencia operativa de la que ya también se platicó. Adicionalmente, si nosotros queremos analizar datos ligeros en algunas partes del proceso utilizando la capacidad de la propia infraestructura, podemos utilizar el Edge Computing, como ya lo expliqué, interrelacionado los datos con con el Data Warehouse, con lo cual tendríamos ahorros no solamente en el consumo energético, en la reducción de fallas, en la calidad de la producción, en el mantenimiento de tipo predictivo y también impactando KPIs específicos como el Overall Equipment Effectiveness y el Average Disruption Time de toda la operación. Adicionalmente a esto, cuando traemos los aplicativos de nube, y debemos recordar que hoy en día 54% de las cargas de trabajo se ejecutan en aplicaciones que están fuera de la operación o en la nube, y adicionalmente a esto queremos también implementar los modelos de trazabilidad, por ejemplo, el monitoreo biométrico del que hablaba al inicio de esta intervención, también lo podemos hacer y esos datos también los va a manejar el Data Warehouse y nos va a permitir correlacionar con los sistemas de monitoreo de personal para todo el tema de trazabilidad, pero también vamos a poder conectar los sistemas como el MRP para la planificación de recursos para la producción y con ello adicionalmente vamos a impactar KPIs específicos como la reducción en el OPEX, haciendo más eficiente la operación y toda la trazabilidad tanto de producto, materia prima, herramientas y personal que trabaja en esta operación. Por último, ya para cerrar mi intervención, uno de los avances más recientes, digamos, en los últimos 4 años, ha sido buscar la manera para facilitar el acceso a la información. Es decir, que no tengamos que ir a un centro de control y visualizar en esta pantalla enorme con el dashboard todos los indicadores que necesitamos. Muchas veces cuando estamos en el campo requerimos datos específicos y los requerimos de una manera rápida para tomar decisiones. Y esto se está logrando mediante la conjunción de herramientas colaborativas como por ejemplo esta que estamos utilizando el día de hoy que nos permite tener la videoconferencia, pero adicionalmente el chat y mediante el uso de chatbots. Estos chatbots tienen la particularidad que nos permiten ir a consultar directamente el Data Warehouse, consultar cualquier dato específico que necesitemos y poderlo presentar en cualquier dispositivo donde corramos nuestra aplicación colaborativa, ya sea un dispositivo fijo o en un dispositivo móvil. Con lo cual, el acceso a la información para la toma de decisiones se facilita de manera significativa para toda la operación. Y es de esta manera como quise traer algunas ideas de cómo la analítica de datos está mejorando la eficiencia de toda la operación en el entorno minero. Te devuelvo la palabra, mi estimada Bárbara. Muchísimas gracias, Francisco. Muy interesante la exposición, todos estos aspectos claves para la transformación digital y que, por supuesto, todo esto puede hacer en un proceso muy eficiente. Pues vamos a estar profundizando también después con algunas preguntas. Les quiero dejar o les quiero presentar o invitar más bien a Eduardo Jiménez. Eduardo es ingeniero metalúrgico con más de 10 años de experiencia en la minería, certificado por la American Society Non-Destructive Testing, con diplomados en estrategia e innovación, foco también en el desarrollo de nuevos materiales abrasivos e implementación de tecnologías para los procesos de conminución de minerales. Profesionalmente ha sido parte de proyectos muy variados de desarrollo e investigación, como por ejemplo con el Laboratorio de Innovación del Mejoramiento del Proceso Molienda, Departamento de Metalúrgica Extractiva de la Universidad de Santiago de Chile, simulaciones y modelamiento de procesos mineros metalúrgicos del Instituto CRCOE de la Universidad de Queensland, investigador guía para la evaluación de deformación plástica y desgaste de medios de molienda mediante experimentos y simulaciones numéricas, área posgrado de Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como gerente de aplicaciones y desarrollo de Magotop, no sé si lo dije bien, perdón, Chile de Perú, empresa que es del grupo Sigdocoppers, dedicada a la fabricación y comercialización de materiales abrasivos. Eduardo nos va a dar justamente una visión sobre la integración de las empresas contratistas y los proveedores de la minería en estos procesos de transformación digital para que la cadena pueda funcionar, toda la cadena de suministros y servicios a la operación. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Bárbara, muchas gracias. Bien, bien. Saludo a todo el panel. Muchas gracias por acompañarnos, estamos muy ansiosos por ver la presentación. Bueno, la idea de esta presentación es mostrar un poco los casos más aterrizados hacia las plantas concentradoras
¿ya? De lo que hemos tratado de implementar con mucha más fuerza últimamente, dado los cambios que hemos visto hoy en día en cómo está operando finalmente en sí el mundo, los cambios que han habido en la tecnología y los impactos que hemos tenido estos últimos años. Para contextualizar un poco, bueno, nosotros somos parte del grupo Citgo Copper. El grupo Citgo Copper tiene Citgo Copper Ingeniería, NAEX, SK, Godelius, y estamos obviamente en toda la cadena de valor. Como Magotó, estamos particularmente en las plantas concentradoras. Magotó tiene más de 18 plantas alrededor del mundo, tenemos más de 900 toneladas de medios de molienda. Estamos especializados en los distintos medios de molienda abrasivos, medio de molienda forjado, medios de molienda de alto cromo y medio de molienda cerámico y también revestimiento. ¿Por qué quiero contextualizar en esto? Finalmente es por los costos que tienen las plantas concentradoras hoy en día. Principalmente los costos de las plantas concentradoras se asocian a la molienda, ¿cierto? Todo lo que es la molienda SAC, la molienda secundaria y los procesos de remolienda. Y si hacemos un doble clic en los costos ya de la molienda en sí, vemos que principalmente está asociado obviamente al consumo de energía, que tenemos que vivir con esto, y lo que son ya los aceros abrasivos. Estamos hablando principalmente de los medios de molienda. En Chile principalmente estamos hablando alrededor de 500.000 toneladas de medios de molienda. Si nos vamos a Chile, Perú, estamos hablando de 800.000 toneladas de medios de molienda, un número muy grande, para valores muy altos también en dólares por toneladas que tienen estos insumos hoy en día, que se han ido comoditizando finalmente, y hemos tratado nosotros de optimizar los costos de nuestros clientes, buscando obviamente a través de la digitalización y de la optimización de los procesos de concentración de mineral, la reducción del consumo de esto y el correcto uso. ¿Cuál fue la problemática que viene arrastrándose prácticamente en Chile y a nivel mundial a través desde el 2019, ¿cierto? Con algunos problemas a través de temas sociales que hubieron, el tema de la pandemia que nos golpeó a toda la industria finalmente, tanto la minería, ¿cierto? Donde teníamos que asegurar nosotros la continuidad de suministro. Obviamente, y hubo muchas plantas mineras que tuvieron que parar las operaciones por distintos suministros, ya sea cal, sea acero, sean reactivos, y esto obviamente no tener una continuidad es complejo y impacta finalmente mucho a las compañías mineras. Lo que teníamos que asegurar obviamente con la continuidad operacional a través de nuestras 18 plantas es siempre mantener los estándares de calidad. Siempre se habla que las plantas uno produce algo, la produce otro. Nosotros mantenemos nuestros estándares en nuestras 18 plantas, lo que asegura poder triangular cualquiera de nuestras plantas para poder abastecer y asegurar la continuidad de suministro. Obviamente de una manera sustentable. Hoy en día hemos migrado, y comentarles un poco, por ejemplo, los procesos de fabricación de nosotros implican procesos a altas temperaturas, que se necesitan temples, se necesitan distintos medios. Hoy en día nosotros, por ejemplo, usamos bio-oil para nuestros procesos en todas nuestras plantas y también estamos fuertes trabajando en lo que es la economía circular. Tenemos ya varios acuerdos con compañías mineras de la recuperación de scrap, dado que acá en Santiago tenemos una planta que produce bolas fundidas que nos permite a nosotros recuperar prácticamente el 90% del scrap o de cualquier metal, ya sea de descarte de las compañías mineras o cualquier otra industria, y poder producir un medio de molienda finalmente verde, con muchas menos emisiones hacia el medio ambiente en términos de huella CO2. Obviamente, asociado a eso, y lo estaba mencionando, la eficiencia energética hoy en día es tema, la minería tiene que ser sustentable y para eso tenemos que reducir efectivamente nuestros costos. Y la idea siempre, porque finalmente, casos de ejemplo, nosotros pudimos mantener los precios competitivos independientes del lugar de donde nosotros traíamos nuestros medios de molienda. En particular, nosotros, por ejemplo, nos tocó en Chile atender una compañía de Copiapó, donde tuvimos que, normalmente nosotros suministramos desde nuestra planta de Brasil, por complejidad en el suministro, tuvimos que traer de Tailandia, de Canadá y de Sudáfrica, y sí manteniéndole obviamente siempre los precios competitivos a nuestros clientes, absorbiendo finalmente cualquier desviación en el proceso que no corresponde a ellos. Si me voy un poco más allá y al tema de la digitalización y para aterrizar lo que hemos hecho, hemos visto que la digitalización ha ido avanzando, ¿cierto? Con reportes estándar, se generaban Excel, planillas de control, ¿cierto? Ciertas alertas. La transformación digital ha ido evolucionando. Hoy en día ya estamos con pronósticos, extrapolación, ¿cierto? Modelamientos predictivos que mencionaba Paco, ¿cierto? Que también mencionaba Soledad. Hoy en día ya estamos en esto, ¿cierto? Con la búsqueda de la optimización de los procesos, poder adelantarnos a lo que viene y poder tomar acción, cosa de poder optimizar nuestros procesos y los procesos de nuestros clientes.
En particular, la acción enfocada 100% en los molinos ya fue el seguimiento del transporte. Nosotros, como les decía, tenemos plantas alrededor del mundo. Hoy en día hacemos el tracking y seguimiento desde nuestras plantas hacia nuestros clientes y el comportamiento en el molino. Podemos ver el control de la operación a través de la sensorización que tenemos implementada en los molinos y también en los buzones donde se almacenan estos stocks. Poder tomar acción. Hoy en día efectivamente ya podemos y se generan mensajes de alerta en términos del control de stock de estos medios de molienda y cualquier criticidad que haya. Dado, por ejemplo, lo que ha pasado con el tema del agua, afortunadamente hoy en día ha llovido harto últimamente en comparación a otros inviernos, pero al principio del año hubo mucha escasez hídrica. Las plantas concentradoras estuvieron trabajando bajo los porcentajes normalmente de disponibilidad y eso obedeció a menores consumos. Pero ahora que hay más agua, efectivamente los procesos están tratando de recuperar todo lo que no pudieron procesar finalmente en los primeros semestres. Y eso ha llevado a mayores consumos. Y eso, obviamente, si nosotros no estamos atentos, no vamos a poder resolver esos problemas. Hoy en día ya no necesitamos efectivamente a las personas que estén viendo si llegó el camión, si salió el barco, si la planta tiene stock. Hoy en día nosotros tenemos centralizado esto, nuestras 18 plantas están centralizadas y cualquier alerta que haya en términos de stock de un cliente o hay un sobreconsumo, se genera una alerta tanto para nosotros, para las plantas productivas, la gente de abastecimiento y también hacia nuestros clientes, porque obviamente ellos son los que definen también cuáles son los KPI de criticidad de los consumos. Al cliente normalmente le gusta tener stock en sus buzones sobre un 80%, porque eso le da seguridad en cosa de que si es que pasa algo, pueda él operar y tomar las acciones pertinentes. Entonces nosotros cuando hay un bajo stock de 80%, se nos generan las alertas pertinentes y actuamos y nos comunicamos obviamente con nuestros clientes para tomar acciones. Me voy a ir al caso en particular, hoy en día, de un control de stock. Esto nos tiene bastante contentos porque fue un desarrollo local con ingenieros de acá de la compañía, ingenieros locales también, y a través de partners tecnológicos de startup chilena, lo que nos tiene bastante contentos. Ya tenemos este sensor implementado en una gran minera en la zona central y dado los buenos resultados que ha tenido este sensor en términos del control y la sinergia que ha generado entre las distintas áreas, tanto abastecimiento, usuario, la gente de IT que hoy en día está muy involucrada en todos los procesos, hemos logrado finalmente llevar un control a través de un monitoreo en línea de los stocks y efectivamente este sensor, que es un sensor súper versátil, de fácil instalación, que yo creo que es algo que quizás más adelante vamos a discutir, ha permitido llevar estos controles a través de un gateway, obviamente, que controla, se toma la señal. Hoy en día, por ejemplo, este sensor es con batería autónoma, se conecta a través de 3G, no es necesario tomar la conectividad de las señales. ¿Por qué generamos este sensor así? Debido a que los buzones donde se almacenan normalmente estos medios de molienda no siempre están cerca de la oficina administrativa y a veces la conectividad es muy mala. Debido a eso y también a la baja, a lo mejor, posibilidad de conectarnos a una corriente directa, generamos este equipo que es autónomo finalmente, que toma estos datos, los analiza efectivamente una nube, un algoritmo inteligente va tomando esta información y va generando a través de un dashboard interactivo ya los datos duros. En un principio lo teníamos en un Power BI, hoy en día ya estamos en un servidor en la nube ya más dedicado, dado que en un principio era solo un sensor, hoy en día, dado los buenos resultados, ya nos han pedido instalar 7 sensores más, lo que nos tiene bastante contentos. Ahora, no solo tenemos este sensor, está focalizado en eso, también tenemos equipos de control en línea para la adición de medios de molienda hacia los molinos. Los medios de molienda son muy críticos y llevar un buen control de los niveles de molienda permiten finalmente una buena cinética de molienda y que nuestros clientes obtengan el tamaño de partícula que necesitan agua abajo hacia la flotación. El tener la cantidad de bola justa, ¿cierto? O lo más óptimo dentro del molino permiten tener una área superficial expuesta que libere estas partículas. ¿Cómo lo controlamos? Bueno, tenemos nuestro Mago Stock, que es el control de buzones, que esto es netamente para un control más asociado a abastecimiento, ¿cierto? Pero luego tenemos nuestro Mago Load, que les mencionaba. Este es un Mago Load que tiene cargas, tiene celdas de carga que nos permite ir controlando por kilo cuánto es lo que vamos adicionando. Permite adicionar bolas desde 1 pulgada hasta bolas de 6 pulgadas. Así que se puede instalar, digamos, en cualquier sistema, ya sea SAC, secundario o remolienda. Permite la adición automática, sea por hora, 2 horas, día. Eso va a depender finalmente de la filosofía de alimentación de
de la compañía minera. Y obviamente genera reportes en línea y están conectados a un dashboard también. Otro equipo que tenemos, que hoy en día no está instalado en Chile, pero sí lo tenemos instalado en Australia y también en Sudáfrica. En Proving Hill está instalado en Australia, está también en BHP Olympic y en Anglo American Platinum. Es un equipo de medición, de medición del comportamiento de la carga de los molinos. Este equipo, a través de sensores de carga y sensores de vibración, permite ver el comportamiento y el correcto o la correcta operación dentro de la molienda. Muchas veces los medios de molienda golpean revestimientos que no es deseable, ¿cierto? Y eso obviamente finalmente es una ineficiencia de la operación. Con estos equipos nosotros podemos generar la alerta, también ir haciendo seguimiento del comportamiento de los revestimientos, de los desgastes, y nos permiten obviamente tener un mejor procesamiento de minerales. Sumado a eso y agua abajo, tenemos también, y que está instalado también en Australia y prontamente va a estar instalado en Chile, nuestro Mago Pulp, que es un equipo súper versátil también a través de algoritmos inteligentes e inteligencia artificial. Mide la mineralogía finalmente y los cambios en la química de la pulpa. No solo necesitamos nosotros, y la gente de flotación lo sabe muy bien, un tamaño partícula, sino que también necesitamos trabajar en ciertos potenciales iónicos, con ciertas presencias de oxígeno y a ciertos pH que nos permitan recuperar de mejor manera. Eso va a ser muy variable dependiendo de la alimentación que tengamos desde la voladura, agua abajo, los stockpiles y hacia la molenda SAC. Entonces, esa variabilidad, este equipo permite controlarla y nos permite, por ejemplo, ver cuál es la adición de cal necesaria para los cambios mineralógicos que se observan desde agua arriba. Es un equipo que esperamos prontamente tenerlo instalado y que nos ha traído muy buenos resultados con nuestros clientes, dado que han podido reducir sus costos en términos de los reactivos y optimizar finalmente la recuperación y mejorar las leyes de los concentrados. ¿A dónde hemos llegado con esto? Este es un dashboard piloto, efectivamente. Ya generamos controles en línea, efectivamente. Podemos ir monitoreando cómo van los throughputs de los molinos, cómo van los niveles de llenado, cómo ha sido la carga de los molinos y cuáles son efectivamente los estatus de los stocks que hay hoy en día en planta. Todo esto a través de nuestros servidores en línea y que nos permiten obviamente ir mejorando e ir trabajando cada día más con nuestros clientes. Paso a seguir, obviamente, tenemos que seguir creciendo como compañía, tenemos que seguir innovando y creo que hoy en día tiene que ser un motor en la minería y en los proveedores el seguir optimizando, ¿cierto?, los procesos para contribuir en la reducción de costos y utilizar esta información y hacer gestión sobre los datos. Eso, Bárbara, espero haber sido claro en la presentación. Clarísimo y además muy interesante. Vamos a estar también con hartas inquietudes resolviéndolas después en el panel de conversación. Para concluir justamente con estas rondas de exposiciones, queremos invitar a Gino Ivani, ingeniero en informática, magíster en tecnología de información, con más de 27 años de experiencia en dirección de áreas y proyectos informáticos de grandes empresas, tanto en Chile como en el extranjero, en las grandes áreas de minería, consumo masivo y producción. Actualmente se desempeña como gerente corporativo de tecnologías de información, comunicaciones y automatización del grupo minero Antofagasta Minerals. Gino nos va a mostrar los desarrollos y resultados que está logrando Antofagasta Minerals justamente con la estrategia de integración de tecnologías digitales y en particular los avances que ha logrado con la implementación de centros integrados de operaciones. Gino, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Bárbara, un gusto compartir con el panel, Paco, Eduardo y Sole. Un saludo especial a Sole, que tuvo una pasada por aquí por Antofagasta Minerals. Para Gino. Hola. Vamos a intentar compartir la pantalla. Ya, perfecto. Oye, bueno, agradecer la oportunidad de participar con este panel súper importante, donde hay tres vendors súper relevantes que, sin lugar a duda, están señalando cómo viene el futuro y cómo se viene moviendo la transformación digital. Yo desde la perspectiva un poco más desde la casa, desde la operación minera, comentarles un poco cuál ha sido nuestra experiencia. Nosotros somos Antofagasta Minerals, tenemos una división minera y una división de transporte. En la división minera estamos dentro de los top 10 productores globales de cobre en el mundo, con 4 operaciones, Los Pelambres,
sobre Los Vilos y Centinela, Antucoya y Saldívar en la zona norte de Antofagasta, y un proyecto en desarrollo en Estados Unidos, en la zona de Minnesota, de Twin Metals. Y por el lado de transporte, la división transporte, ferrocarriles de Antofagasta, Bolivia, que mueve hoy día alrededor de 6,5 toneladas de la zona norte. Eso para poner un poco de referencia a Antofagasta Minerals. Y de aquí en más, ¿cómo hemos mirado el futuro? Bueno, nuestra visión de futuro, y me complace mucho escuchar a la gente del panel, entender que al menos nuestra visión de futuro va en la misma línea. Lo primero es que estamos entendiendo que las operaciones o los segmentos cíclicos, trabajar en silos, hoy día ya no es una alternativa. Hoy día tenemos que ver la cadena de producción minera como un todo. Y es así como dentro de la zona de planificación nosotros esperamos, y nuestra mirada de futuro es poder tener una planificación dinámica, inteligente, con datos, con analítica que nos permita tomar las mejores decisiones desde la perspectiva de planificación. Entendemos que en todo lo que tiene que ver con la mina tenemos que trabajar de forma potente en la autonomía, en la remotización. ¿Por qué? Por varias razones. Lo primero es sacar la gente de la exposición a riesgo. Hoy día uno de nuestros deberes como compañías mineras es tratar de bajar la exposición al riesgo, con lo cual entendemos que tenemos que tratar de, ojalá toda la zona de mina funcione de forma autónoma o remotizada. Por el lado de planta, incorporar evidentemente automatización, tener plantas automatizadas, tener plantas procesando a plena capacidad, y todo esto mirado con una capa de gestión remota. Y es aquí, a este punto, donde comenzamos a hablar de los nosotros en particular en Antofagasta Mineras le decimos GIO, Gestión Integrada de Operaciones, pero en la jerga tradicional se mencionan como los CIO, los Centros Integrados de Operaciones. Nosotros estamos de acuerdo y entendemos que hoy día tenemos que empezar a mirar la operación apuntando al óptimo global. ¿Qué significa el óptimo global? Que la suma de las partes sea las que nos da el potencial, con lo cual tener sistemas multivariables, tener sistemas de monitoreo de condiciones, de tal forma que nosotros podamos ecualizar y con los sistemas multivariables ver la cadena completa de producción y en base a eso ir afinando cuál es la velocidad, cuáles son las velocidades de nuestras correas, cómo va a moler nuestro chancador, hacia dónde van a estar distribuyendo nuestros sistemas de control de flota, cómo va a estar procesando nuestra planta, cómo va a ser el transporte por los concentraductos y finalmente el muelle. Entonces entendemos que con el centro integrado apuntamos a lograr eso. Pero esto, para caminar hacia eso, no ocurre de la noche a la mañana, y en Antofagasta, ¿qué fue lo que hicimos? Definimos una hoja de ruta tecnológica con 4 dominios. En este caso en particular yo quiero hablar de 2 dominios que son atingentes a lo que estamos viendo hoy día, que es transformación digital, y que tiene que ver con las nuevas formas de operar y con la plataforma habilitadora tecnológica. Y ahí, como ustedes pueden ver, hay varios tracks en los cuales hemos venido trabajando desde el 2018, pero lo que sí es relevante es que si uno analiza la minería o la gran minería, se da cuenta que esos tracks quedan simplificados a estos que están acá. La mayoría de las compañías mineras, y así también nos lo hacían ver los expositores anteriores, estamos trabajando básicamente en los mismos temas. Uno, la gestión integrada de operaciones, los centros integrados de operaciones. La mayoría de nosotros entiende que eso tiene un valor per se, el manejar toda la cadena de valor, poder monitorearla, poder definir cómo actuar, cómo planificar, evidentemente que genera una ventaja importante en la competitividad y la eficiencia de la compañía. Equipos autónomos. Todos estamos hoy día remotizando, incorporando camiones autónomos, perforadoras autónomas de operación, de precorte. Adicionalmente estamos intentando robotizar nuestras plantas, sensorizar nuestras plantas, agregar teleoperación a todo lo que sea exposición al riesgo. Y en esa línea también existe una capa que tiene que ver con las áreas de IT o de OT, que es la plataforma habilitadora, donde evidentemente en los últimos 3 años las redes y telecomunicaciones han sido extremadamente relevantes para todos los que enfrentamos el futuro y el desarrollo. Por otro lado, lo mencionaba Sole y después lo parafraseaban los otros 2 panelistas, la ciberseguridad. La ciberseguridad hoy día está presente, es un hecho relevante dentro de las operaciones. Tenemos que estar permanentemente trabajando en la seguridad
IT y en la seguridad OT, en la de los sistemas tradicionales y en los sistemas de operación. Por otro lado, sensorizar y seguir sensorizando. ¿Por qué? Porque hoy día entendemos que eso conversa con lo que viene a continuación, que es la plataforma de datos y analítica, nuestro data lake, nuestro big data, como se quiera decir, pero finalmente donde vamos tirando toda esta información que nos permite hacer análisis y mejorar nuestros procesos. Y esto que está aquí, que está haciendo toda la minería, y lo paso muy rápido, nosotros en AMSA también hemos seguido un camino de ir incorporando este tipo de soluciones. El 2019 partimos tímidamente incorporando la primera remotización en retroexcavadora en la zona de Ripios y del DRE, de Centinela y Antucoya. Luego nos movimos a un 2020, año de la pandemia, donde pusimos foco en las perforadoras autónomas y además incorporamos todo lo que tiene que ver con remotización de procesos de back office, incorporando robots que nos permitiesen hacer tareas de back office. En 2021 logramos inaugurar nuestro primer centro integrado de operaciones, el cual está en Antofagasta y atiende hoy día a Minera Centinela. Adicionalmente, en el mismo año logramos llevar adelante el proyecto de nuestros primeros camiones autónomos operando en Centinela. Incorporamos perforadoras también en Centinela y aumentamos el número de perforadoras que ya habíamos implementado en Pelambre. Este 2022 seguimos con los desafíos Centro Integrado de Operaciones. Hoy día el Centro Integrado de Operaciones de Pelambre, que esperamos poder salir en productivo a la cuadra de septiembre o octubre de este año. Adicionalmente, toda nuestra compañía estamos moviéndonos a incorporar un sistema anticolisión, de tal forma de detectar los movimientos de todos nuestros vehículos dentro de mina, y incorporar modelos de analítica, que voy a pasar a explicar en un segundo. Y hacia adelante, tenemos que seguir en esta ruta de la teleoperación, de la automatización, y se nos vienen los spreaders en Antucoya, seguir con los procesos de ampliación de la autonomía del Distrito Minero Centinela, seguir trabajando sobre los modelos de centros integrados de operaciones, y todo esto evidentemente impulsado fuertemente por analítica, por los data lake, por los modelos de inteligencia artificial, de machine learning, que entendemos que son los que nos van a proveer las grandes soluciones a futuro. Y quiero comentarle un hecho en concreto que hemos tenido. Hoy nosotros hemos desarrollado bastantes modelos matemáticos y algorítmicos de tal forma de enfrentar soluciones para la producción. Algunos evidentemente han sido exitosos, otros no tanto, pero hoy nos sentimos orgullosos del modelo Zero, que lo que buscaba este modelo era lo siguiente: poder hacer el tracking del mineral desde que la pala lo monta sobre el camión, nuestro sistema de despacho lo mueve al chancador, del chancador a la correa, de la correa al molino SAC, y eso finalmente cae al proceso de flotación. Y ahí es donde queríamos hacer todo el tracking. ¿Por qué? Durante años los metalurgistas han sido los que tienen que preparar las mezclas para ir viendo cómo llevan adelante el proceso de flotación. Pues bien, incorporamos un modelo, como explicaba por ahí nuestro colega Paco, donde está todo el modelo matemático, donde se ve cómo se mueve nuestro mineral en todo el tracking, de tal forma que cuando entra al proceso de flotación somos capaces de hacerle la recomendación de qué radioactivos utilizar. Y esto fue súper interesante porque inicialmente los metalurgistas lo miraban con algún grado de duda que un modelo matemático, un modelo de inteligencia artificial pudiera determinar qué radioactivos implementar para el proceso de flotación, pero finalmente se fueron haciendo pruebas y hoy día ellos mismos son los que están impulsando que usemos estos modelos de analítica, con lo cual nos ha dado muy buenos resultados. Finalmente, y concluyendo la presentación, nos parece, y mirando un poco hacia futuro, hoy día estamos parados en la cúpula que se ve más a la izquierda y creemos que desde la perspectiva de la tecnología, de los centros integrados, de la autonomía y la minería, debemos movernos a un futuro en el corto plazo, en 2024, donde hay 4 elementos que son muy relevantes y que deben estar presentes. Lo primero es que nuestras compañías, nuestras operaciones mineras, tienen que estar conectados 360. La conectividad va a ser la que va a permitir la ejecución de aplicaciones, los modelos de analítica, la automatización, la autonomía y la sensorización, y trabajar en base a comunicación. Por otro lado, digitalmente gestionado.
creemos fehacientemente que tenemos que seguir incorporando sensores en nuestros procesos productivos. Por ahí lo mencionaba, no sé si Eduardo o Paco, los temas de IT, de Internet de las Cosas, en agregar sensores a la gente que está en nuestras faenas, de tal forma de poder recolectar esa información, hacer analítica y evidentemente poder controlar procesos remotos. Hay una tercera que es vivir la ciberseguridad. La ciberseguridad hoy día es un tema que inevitablemente le pega a todas las corporaciones y a todos los tipos de compañías en el mundo. En la minería es súper relevante porque la ciberseguridad podría vulnerar unos camiones autónomos y probablemente qué desastre pudiese ocurrir, con lo cual estamos trabajando fuertemente en un modelo de awareness, de ciberseguridad, de tal forma de concientizar a la gente. Y finalmente, entender que tenemos que ir, la tecnología y esta transformación digital evidentemente tiene que seguir apalancando las tecnologías verdes, la sustentabilidad y la disminución de la huella de carbono. Todo eso seguido evidentemente por las personas, por la innovación y por el alineamiento hacia los planes estratégicos de cada una de las compañías. Eso es lo que yo quería compartir hoy con ustedes, Bárbara. Agradecemos ya así, habiendo terminado el primer bloque, a Soledad, Francisco, Eduardo y Gino por sus excelentes presentaciones y por compartir sus experiencias con nosotros. A continuación, los vamos a invitar a unirse en un panel de conversación. Vamos a poder profundizar en algunos de los puntos que ellos mencionaron previamente. Y justamente vamos a comenzar con la primera ronda de preguntas para relacionar el desafío de pasar de sistemas aislados a los sistemas interoperables que impactan de forma significativa en la cadena de valor de la industria, tal como todos ustedes mencionaban. Todo esto se puede medir y eso lo hace mucho más interesante. Para iniciar esta ronda de preguntas, vamos a comenzar con Soledad en este esfuerzo de contar con una minería integrada e inteligente. ¿Cómo evalúan ustedes el estado de avance que presenta la incorporación de las herramientas digitales en los procesos productivos? ¿Qué efectos, qué cambios ven que se están generando en los centros integrados de operaciones? Y, por supuesto, qué impacto están teniendo estas herramientas en materia de seguridad, gestión de costos, por ejemplo. Súper. Gracias, Bárbara. Pero muy buena pregunta. Yo creo que, como comentaba en mi presentación, creo que la adopción de herramientas digitales en la minería aún es bastante bajo, ¿no? Con respecto a otras industrias, ¿no? Como las telecomunicaciones o la banca, por citar algunos ejemplos. Pero luego de esta ronda de presentaciones, ¿no? Vemos la última lámina que mostró Gino. Sin duda hay una agenda muy agresiva a seguir aumentando en el fondo estas herramientas digitales y la incorporación de la digitalización a la minería. Entonces, yo creo que los procesos operativos son complejos, hay muchas variables en juego y esto hace que esto sea desafiante y motivante a la vez, pero creo que vamos por un muy buen camino, ¿no? O sea, el mismo desarrollo de los centros integrados de operaciones es a nivel mundial. Y, por ejemplo, estamos viendo cómo en algunos lugares del mundo ya hay operaciones que desde el Greenfield están siendo diseñadas completamente remotas desde el inicio. Y en materia de beneficios, un poco para ir cerrando la pregunta, también lo que presentaba en la presentación y lo fuimos conversando durante esta ronda de presentaciones, en materia de seguridad hay un gran plus, ¿no? El hecho de empezar a sacar a operadores de tareas riesgosas o poder hacer mantenimiento programado o poder adelantar ciertas actividades o lo que mostraba allí en torno a los reactivos, hace que realmente podamos ir diseñando un ambiente mucho más seguro. Y eso que a veces incluso termina siendo en eventos fatales. Y por consiguiente, todo esto tiene un impacto en costos y en productividad. Muchas gracias, Soledad. Es muy importante ir incorporando la tecnología justamente al inicio de los procesos. Va a ser más fácil y se va a crear justamente ya con todos estos beneficios y la eficiencia desde el comienzo. Francisco, y considerando también estos mismos factores, la complejidad, los procesos mineros son muy diversos y también tienen algunas dificultades propias, como por ejemplo la localización de las faenas, o que estén, por ejemplo, a rajo o como subterránea. ¿Cuáles son los aspectos más críticos, los más complejos para que se puedan asegurar estos altos estándares de seguridad y calidad en cuanto a la conectividad y disponibilidad de la información? Por supuesto, Bárbara.
como tú bien lo comentas, para mí yo creo que es difícil poder pensar en un entorno de trabajo más complejo como es el minero. Y yo creo que aquí uno de los principales retos, y que también tiene que ver con la forma como tradicionalmente operaban las organizaciones, era justamente que las partes administrativas que gestionaban tecnología vivían completamente aisladas de las partes operativas que se encargan del proceso mismo de producción. A pesar de que existen modelos de arquitectura que permiten la comunicación entre estas dos áreas, como es el caso de la arquitectura ISA 95, por ejemplo, y de modelos como 4.0 que desde el 2011 nos hablan justamente de integrar estas dos áreas para poder operar de una manera mucho más eficiente y tener la información de todo el proceso en tiempo real, la realidad es que en Latinoamérica esto ha costado un poco más de trabajo. En 2017, como referencia, el Instituto Sloan del MIT en Boston llevó a cabo un estudio para ver qué tanto grado de avance llevaba nuestra región en materia de adopción de tecnologías de información. Y lo que se encontró es que solamente en 2017 solamente un 32% de las empresas ya estaban trabajando de manera integral sus áreas operativas con sus áreas administrativas, pero aproximadamente un 42% de las empresas todavía estaban evaluando cuál iba a ser la estrategia a futuro. Sin embargo, otros estudios más recientes ya del 2020 y 2021 nos siguen mostrando que a pesar de que ha habido cierto avance marginal, uno de los principales factores que detiene la evolución en este proceso productivo en las empresas justamente es esta disociación de las áreas operativas y administrativas. Por otro lado, cuando estas dos no están integradas, es muy difícil, por ejemplo, la adopción de modelos integrales donde, por ejemplo, los data centers, donde viven las aplicaciones que hacen analítica de datos, se tienen que comunicar con las áreas operativas, que es donde están los sensores que están tomando la información de primera mano. Entonces, esto apenas empieza a adoptar y yo creo que un factor que ha ayudado de manera importante como catalizador ha sido justamente el tema de la pandemia. Algo curioso que hemos visto es que tecnologías que estaban en un roadmap de adopción probablemente hacia finales de esta década se empezaron a adoptar desde el año pasado justamente exponenciadas por el impacto de la pandemia. Y así podemos hablar del caso del experto remoto, el trabajo híbrido, las herramientas colaborativas y desde luego la ciberseguridad. Entonces yo creo que en este momento estamos retomando esa ruta con un proceso de adopción mucho más rápido y se estima que ya para 2027 al menos el 75% de las empresas van a estar utilizando alguna forma de inteligencia artificial para la evaluación de sus datos en la toma de decisiones. Muchas gracias, Francisco. Y esto, por supuesto, es muy importante que se tiene que ir adoptando desde la misma compañía como con las empresas contratistas, los proveedores. Hay que hacer este círculo virtuoso. Y en esa misma línea, sigamos avanzando, Eduardo. En este círculo virtuoso que hay que ir generando, ¿cómo ven ustedes cómo se están integrando las compañías, las empresas a estos cambios que generan la transformación digital? No solo tiene que ver con la compañía minera propiamente tal, sino que con todas las que interactúan en el proceso. ¿Cómo han visto ustedes este proceso de integración? Las condiciones, cómo se monitorea que esto funcione bien, cómo se ve que las condiciones de operación de los equipos, los stock, consumo, de los insumos críticos, todo eso funcione. Gracias, Bárbara. Muy buena pregunta. Bueno, y tomando un poco las palabras de Paco, efectivamente yo creo que lo que nos pasó a la mayoría de los actores de la minería fue que el 2019-2020, producto de la pandemia, tuvimos que acelerar nuestro roadmap y de hecho también poner más recursos en todo lo que es la tecnología e innovación. Personalmente, como liderando esta área, tuvimos que adelantar los proyectos que estaban finalmente tomados para otro año y obedecía también a la menor cantidad de dotación, por ejemplo, producto de la pandemia, que habían en las plantas mineras y también en nuestra misma oficina y en nuestras plantas productivas. Entonces tuvimos que ver efectivamente cómo facilitarle el trabajo, ¿cierto?, a nuestros clientes, sacando a los operadores de las tareas diarias y que los operadores finalmente esos recursos y esas habilidades pudieran hacer gestión en otras áreas de mayor valor. Tuvimos que meter recursos, crear nuevas áreas, hacer sinergia, que yo creo que finalmente es lo complejo hoy en día de esta digitalización, porque tenemos que la digitalización finalmente, como decía Gino, no pueden ser aisladas, tiene que ser finalmente complementada y tiene que ser una sinergia entre todas las áreas. Las dificultades, por ejemplo, o aprendizaje fue para nosotros también dentro de esto es
no podíamos llegar con la solución solo al usuario, porque después esto tenía que verlo también la gente de IT y aprobarlo, porque hay temas de ciberseguridad. Y también está la gente de mantención que tiene que instalar esto, entonces hay que facilitarle también el trabajo al mantenedor. A veces uno llegaba con un equipo muy robusto y que el mantenedor después lo miraba para la mantención, tengo que hacer A, B, C, D, no. Entonces, eso también fue parte del aprendizaje de nosotros, de poder facilitar y llegar con propuestas robustas. Y insisto también en tener que meter muchos más recursos, y yo creo que ha sido dentro de lo positivo que ha tenido de la pandemia, ha sido esto, creo yo, finalmente, que nos ha llevado a las distintas empresas a poner más recursos en lo que es la digitalización y la sensorización. Creo que eso responde un poco a la consulta. Bueno, eso en cuanto a la integración, gracias Eduardo, pero también sabemos que en todo este proceso de las cosas más relevantes es que se asegure que la estabilidad y la continuidad de los procesos productivos siga siempre, no se puede parar en cuanto se empieza a innovar. Y en eso, Gino, es un tremendo desafío cómo se van introduciendo todos estos cambios, cómo se asegura esta estabilidad. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido en Antofagasta Minerals justamente en este ámbito, en las operaciones? ¿En qué sectores, en qué ámbitos ustedes han podido identificar beneficios más concretos que contribuyan justamente a que pueda funcionar mejor todo lo que hemos estado conversando? Hablemos de casos de éxito, mejora. Sí, mira, varios frentes, Bárbara. Lo primero, a mí me parece que la minería en general enfrenta un desafío que va más allá de hablar de tecnología. Y el desafío es que probablemente, y la pandemia mucho de eso ayudó, evidentemente, es que las nuevas generaciones ya no tienen las mismas ganas de irse a trabajar al cerro. ¿Ya? Hoy día las nuevas generaciones que terminan de estudiar no tienen la misma vocación de irse a 7x7 a los cerros, ni 4x3, con lo cual hay que identificar que evidentemente va a haber gente que va a estudiar carreras especialistas, minería, metalurgia, que son gente que evidentemente, y su norte probablemente sea seguir operando en las compañías mineras. Existe mucha otra gente que estudia otras carreras que hasta hoy trabajaban en la minería, y la pandemia nos hizo darnos cuenta que habían actividades que tranquilamente se podían hacer remoto. Y ahí partimos trabajando desde las casas. Y luego nos dimos cuenta que a lo mejor no era necesario trabajar desde las casas, pero sí trabajar no en la mina, sino que en algún headquarter en Santiago o en Antofagasta, como sea. Entonces, ¿y por qué me cuelgo de esto? Porque nosotros efectivamente partimos con nuestro centro integrado, y yo diría que tuvimos el mejor agente de cambio, el mejor gerente de cambio que podríamos haber tenido, que se llamaba COVID-19, porque siempre el hecho de bajar el centro integrado desde la operación y llevarlo a una localidad remota generaba algún temor. Pero con la pandemia nos vimos en la obligación de hacerlo, con lo cual bajamos a la gente la faena. Tuvimos que empezar a operar en este modo remoto. Así que yo te diría, y entendiendo el tema de la continuidad operacional, nos dimos cuenta que hoy día la tecnología para asegurar la continuidad operacional está disponible. Hay que confiar y hay que usarla. Aquí hay un representante importante que es Cisco, que tiene que ver desde la perspectiva de las telecomunicaciones, como muchos otros, pero nombro porque está Paco aquí con nosotros. Pero la verdad de las cosas es que hoy día la continuidad operacional con la tecnología que existe es posible habilitarla y sostenerla remoto, in situ, bajo los mejores estándares. Y yo creo que hacia allá es donde nos vamos moviendo. Por eso la remotización, automatización y la analítica. Y lo más importante, acuérdense que yo estoy del mundo de IT, es la ciberseguridad. Esa capa a mí me parece que va a ser un actor extremadamente importante en los próximos años hacia adelante. La tecnología está, pero hay que ver hoy día cómo empezamos a proteger esa tecnología para operar en los estándares que nosotros queremos. Muchas gracias, Gino. Qué cierto es ese dicho que toda crisis representa una oportunidad, porque el COVID, dentro de todas las cosas terribles que ha traído, bueno, ha abierto mucho espacio y ha acelerado cambios que me imagino que todos ustedes lo han visto en sus ámbitos de trabajo, justamente con la tecnología, con la transformación digital. Vamos a continuar profundizando estos impactos y hablando también del desafío de avanzar hacia una minería inteligente integrada. Para eso, Soledad, frente a este desafío de la minería 4.0, que tiene que ver con nuestro programa de seminario también, ¿qué elementos ven ustedes? ¿Qué elementos son necesarios abordar o incorporar para que se pueda acelerar el proceso de transformación o los cambios en los modelos de negocio? ¿Cuáles son los factores críticos a tener en cuenta cuando se tienen que integrar soluciones pensando en IoT, analítica avanzada, digital twin,
robótica, inteligencia artificial. Súper. Gracias nuevamente, Bárbara. Yo creo que sin duda las herramientas que tú bien mencionas, ¿no? La analítica avanzada, digital twin, robótica, entre muchas otras, son importantes, ¿no? Pero las herramientas por sí solas no solucionan el problema ni facilitan la transformación. Lo mencionaba Gino recién, o sea, yo creo que el mayor agente de cambio efectivamente fue el COVID y nos demostró que esto, si bien tiene que verse apoyado de todas estas tecnologías, es un cambio cultural muy importante. Y al final la adopción tecnológica de las personas es finalmente lo que produce el cambio. Entonces, por citar un ejemplo, ¿no? En el caso nuestro, con el tema de los algoritmos de inteligencia artificial, para facilitar el trabajo de monitoreo remoto, efectivamente tienen muchos beneficios, ¿no? Brindan un soporte 24/7, en el sentido que la data está constantemente monitoreando y no necesitamos tener a alguien en un turno, por ejemplo, nocturno, o además reducen las horas de un ingeniero revisando datos. Pero finalmente el conocimiento experto de la persona que ha visto, no sé, un chancador, un molino por 30 años en muchas partes del mundo, en distintas operaciones, lo que realmente puede impactar el soporte y el apoyo. Entonces, yo creo que para poder transitar esto, bueno, no hay que tenerle miedo a la adopción tecnológica, ya que ha demostrado el foco, que el foco de la tarea cambia y que beneficia a la sociedad aportando desde un distinto ángulo, donde la tarea empieza a ser menos operativo y más desde el conocimiento y además con beneficios de reducción o sea, aumenta la seguridad de las personas y la calidad de vida de las personas. Sobre todo los temas de seguridad de las personas, eso para la minería siempre ha sido de las principales preocupaciones. Francisco, generalmente se menciona los datos como una materia prima para la transformación digital, y en ese sentido, ¿cómo ve el proceso, la trazabilidad de estos datos con los procesos de captura, transmisión, procesamiento? Una cosa es tener los datos y otra cosa es poder procesarlos, entenderlos y ejecutarlos bien también. Según la experiencia que he tenido en distintas industrias, ¿qué elementos deberían tomarse en cuenta para lograr una buena definición? ¿Estándares de interoperabilidad con los datos a nivel de la industria minera? Por supuesto, Bárbara. Bueno, en primera instancia, yo creo que lo que las empresas necesitan es poder contar con esa información en tiempo real. Como había comentado, muchas empresas hacían captura de datos probablemente desde inicios de la década de los 2000. Sin embargo, el contar con esa información no necesariamente implicaba tener una ventaja competitiva o una eficiencia del proceso. Y a manera de ejemplo voy a hablar un poco de otro sector, el sector eléctrico. Me tocó, por ejemplo, visitar una planta termoeléctrica en México donde, a pesar de que se tenían muchos sensores para la captura de datos, una vez al día a las 5 de la tarde una persona compilaba toda esa información en discos magnéticos y manejaba 2 horas para llevarlas al centro de datos para hacer el procesamiento, y 72 horas después podían tener el dato de producción de esa planta. Entonces, como ese ejemplo, hay muchos en Latinoamérica donde esa ha sido la manera tradicional en los últimos 10 años, por lo menos, para procesar la información. Hoy lo que requiere la industria es poderlo hacer en tiempo real, poder tomar decisiones en tiempo real, porque eso tiene un impacto directo en las decisiones hacia la cadena logística, hacia la cadena de suministros, hacia las áreas de almacenamiento, en tener una producción just in time o cumplir con los tiempos de entrega que tenemos con los clientes. A partir de eso, el otro reto importante es el poder sintetizar la información hacia indicadores que nos permitan un análisis en fracciones de segundo para poder tomar decisiones. Entonces, hay una revolución a nivel de la industria en poder tener los elementos o la maquinaria para poder construir esos indicadores que son particulares para cada empresa. No necesariamente el indicador que es importante para una empresa es igualmente importante para otra, o no quiere decir que otra empresa vaya a usar el mismo. En este sentido, hay mucha particularidad en la operación de cada organización. Entonces, lo que se busca es que también haya cierta adaptabilidad en el tratamiento de los datos para que los indicadores sean personalizados a las necesidades específicas de cada organización. Y para ello, evidentemente, siendo la red de comunicaciones el habilitador de esas capacidades digitales, pues se requiere que tenga algunas características muy particulares. Entre ellas, evidentemente, ser muy flexible para poder adaptarse a las necesidades de cada organización, la seguridad,
tomando en cuenta que hoy en día es el principal riesgo tecnológico, no solamente para las organizaciones, sino para la economía global, de acuerdo al Foro Económico Mundial, y evidentemente basada en estándares. Y esto es súper importante porque es la única manera de garantizar que en un ambiente multivendor como es el minero, nuestras soluciones o los proyectos que llevemos a cabo van a poder ser compatibles con otras tecnologías. Y por último, otro de los retos que está enfrentando hoy en día la industria es la necesidad de actualizarse en términos de capacidad. Como ahora mismo estamos viviendo el trabajo híbrido colaborativo, el trabajo virtual, las aplicaciones en nube están requiriendo nuevas capacidades en términos de ancho de banda de la infraestructura, por lo cual en muchos casos en el sector minero necesitamos una actualización para poder contar con la capacidad suficiente para implementar estos nuevos modelos de negocio. O sea, ya vemos que no es solo relevante contar con los datos, no es solo relevante saber analizarlos, sino que además tenemos que disponer de ellos de forma oportuna, lo más en tiempo real posible. Ahí también hay otro desafío que ir abordando. Eduardo, considerando esto, considerando la disponibilidad de todas las alternativas para la integración de funciones y tareas, ¿cuáles son los resultados que ustedes están alcanzando en materia de productividad y confiabilidad de los procesos productivos en las operaciones? En otras palabras, más simple, ¿cómo está contribuyendo las soluciones a la seguridad y a la reducción de los costos operacionales, a la continuidad también de los procesos? Perfecto. Yo creo que todos hemos mencionado el tema de la seguridad, efectivamente sacar a los operadores, ¿cierto? O sea, de las tareas diarias y que efectivamente a veces son complejas, están expuestas, las mineras están en mucha altura, las condiciones en el invierno, espacios confinados, entonces hay un montón de cosas que es mejor reducir los riesgos en términos de seguridad. Yo creo que es el primer foco. Y en términos de resultados, nosotros, en base a estos sensores, hemos tenido muy buenos resultados pudiendo apoyar a nuestros clientes, por ejemplo, a través del MagoSense, con un mayor procesamiento en términos de los molinos SAC y los molinos de bola. Obviamente, esos son resultados buenos para la compañía. Lo mencionaba Soledad, cuánto impacta el throughput en millones de dólares. Entonces, hemos tenido buenos resultados en eso. En términos, y yo creo que en base al sensor que estuve hablando, de nuestro MagoStock, el tema de la continuidad operacional. Yo creo que eso ha sido clave. El 2019, 2020 y parte de lo que llevamos en el 2021, hoy en día yo creo que los clientes mineros lo que más querían era seguridad, que pudiéramos llegar nosotros con los insumos y creo que eso se ha cumplido. Es un target obviamente que es medible también, así que eso ha sido bastante beneficioso para nuestros clientes. En términos más prácticos y yéndome un poco quizá a lo más micro de esto, por ejemplo, el tema de no generar fletes falsos hacia las mineras, llevar un camión y que el buzón ya tenga el stock necesario y tener que devolver un camión con stock, los riesgos de seguridad de un camión bajando con carga son muy altos. Obviamente también hay una ineficiencia en términos de la generación de huella de carbono, estamos generando fletes y que no son necesarios. Entonces, todo eso ha sido finalmente un aporte hacia la compañía. Tenemos clientes que tienen reducción de la cantidad de viajes que pueden hacer por ciertas restricciones que hay en las rutas, y obviamente eso también ha logrado una optimización finalmente de esto, y finalmente ha sido un beneficio y un win-win para todos. También nos ha permitido a nosotros triangular nuestro stock en planta y poder finalmente satisfacer a todos nuestros clientes. Creo que eso ha sido la ganada finalmente en términos para nosotros como compañía, la seguridad hacia los mineros, y en términos de procesamiento mineral siempre hay reducción de insumos críticos, ¿cierto? Que es el foco también de estos sensores. Qué bueno que lo mencionaste, Eduardo, porque finalmente todos los procesos, mientras más óptimos y eficientes, no solo se van a reducir los costos, no solo van a ser más eficientes, sino que también hay otra externalidad positiva que tiene que ver con incluso el cuidado del medio ambiente, menores emisiones, menor contaminación en la medida que se pueden disminuir, por ejemplo, los trayectos, algunas de las cosas que tú mencionabas. Siempre es bueno tener también en cuenta eso. Finalmente, Gino, ustedes que ya tienen harta experiencia aplicando todo lo que hemos estado conversando en esta jornada, es posible advertir ya sí ciertos cambios en el modelo operacional de la compañía. ¿Han podido notar cambios evidentes en seguridad, por ejemplo, estabilidad, eficiencia de los procesos, mayor disponibilidad de los equipos? En otras palabras, ¿cómo han vivido ustedes todo esto y cómo les ha impactado en lo concreto en AMSA, la minería 4.0? Sí, mira, es una pregunta súper amplia y para tratar de tocar 2 o 3 puntos donde evidentemente hemos visto cambios significativos. Los camiones autónomos, sin lugar a duda, que representan un antes y un después desde la perspectiva que son 7x24 por 365. Probablemente el camión para
un momento ínfimo que tiene que ver con alguna mantención, pero no tenemos que estar con el cambio de turno de la persona que lo opera, del operador, con lo cual ahí evidentemente hay una eficiencia y hay un continuo de operar, con lo cual ahí efectivamente estamos ganando mucha eficiencia. Los centros integrados de operaciones que hoy día monitorean las 24 horas del día también tienen la capacidad de ir reaccionando antes, con lo cual al reaccionar antes, yo comentaba en la primera parte que lo relevante de los centros integrados de operación no es que todos se junten y cada uno siga operando su proceso. No es que uno opere la mina, otro opere el despacho, otro opere la planta. Porque al final eso sería agarrar a las mismas personas y sentarlas juntas. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que el proceso se vea como uno. Con lo cual, si tú me preguntas a mí, yo creo que es algo que nosotros aún estamos educando, Bárbara. Bajo ningún escenario quiero decir que nosotros hoy día estamos en el óptimo de lo que se requiere. Al contrario, nosotros partimos el año pasado con nuestro primer centro de operaciones y estamos justamente desarrollando el músculo mirando hacia el óptimo global, que es justamente no se administre y no se planifique por silo, sino que se planifique todo como la cadena de valor. Y eso evidentemente que tiene mejoras significativas al proceso y a la eficiencia. Entonces, yo creo que eso es lo que como compañía estamos poniendo en nuestra ficha, la automatización, la autonomía, sacar a la gente de la exposición al riesgo. Al sacar a la gente, tú lo mencionabas, evidentemente hay mucho menos traslado, con lo cual la huella de carbono indirecta, también estamos bajando el nivel de la huella de carbono indirecta. Y ahí en más seguimos avanzando y seguimos tratando de incorporar más remotización, más autonomía, de tal forma de seguir en esa senda de la eficiencia por la permanencia, por la optimización que se hace en el trabajo de los equipos. Muchas gracias, Gino. También es bien relevante lo que mencionas. Los cambios culturales a veces son los más complejos de hacer, pero hay que empezar por algo. Pero ya hemos visto una ronda muy interesante de preguntas para concluir y a modo de palabras finales de cada uno de nuestros invitados, les quiero hacer una pregunta para que nos puedan responder y así comenzar a cerrar esta jornada. Soledad, pensando que las tecnologías digitales impactan de forma significativa los modelos de negocio y la forma en que hacemos todas las cosas, ¿qué efectos se pueden derivar para los proveedores como parte de la cadena de valor? Súper. Bueno, yo creo que ya se han dado buenos ejemplos, ¿no? Mismo Eduardo recién comentaba el tema de la continuidad operacional, ¿no? Los efectos positivos que tiene la mirada también del proveedor en temas de stock o en temas de hacer la cadena como un todo más eficiente. Entonces yo creo que más que efectos propios para los proveedores, es como el impacto positivo holístico, no sé, recién lo mencionaba Gino, que el proceso se vea como uno, como un todo, y que no solo el proceso minero de la cadena completa de operación sea como un todo, sino que el proceso holístico completo, incluidos los proveedores, se empieza a ver como un todo. Y ese es un tremendo desafío. Entonces, no se trata de empezar a ver el beneficio propio del proveedor o el beneficio propio del cliente, sino que justamente es cómo empezamos a armar este aporte de trabajo cliente-proveedor. Por ejemplo, nosotros que hemos ido desarrollando nuestros performance centers, nuestros centros integrados de operaciones, en ningún caso estamos pensando en competir con las empresas mineras o quitar un pedazo de la torta del negocio, sino que es mantener ese equilibrio sano que la minería siempre ha tenido en base a la externalización de servicios y decir, por ejemplo, nosotros tenemos más experiencia, podemos ver más chancadores, más molinos, más sistemas de control avanzado en el mundo, por lo tanto podemos ser más especialistas en la materia de mantenimiento. Yo creo que a una empresa minera no le conviene llegar a ese grado de especialización en algoritmos de mantenimiento, por lo tanto creo que es bueno externalizar. Y así ir encontrando los balances, ¿no? Como decía Eduardo, en el tema del stock o de poder hacer toda la cadena de continuidad operacional más eficiente también. Entonces, justamente instancias como esta, donde podamos conversar, donde podamos ir encontrando esos espacios, es lo que tenemos que ir a buscar y estamos en un muy buen momento donde ya tanto las empresas proveedoras como las empresas mineras han ido ya desarrollando tecnologías, entonces es un buen momento para empezar a conversar y unir los cabos faltantes. Muy importante unir casos de éxito porque además de inspirar, bueno, uno va aprendiendo de los errores y así va a ser mucho más eficiente el proceso que venga, ¿cierto? Francisco,
¿Qué dificultades y oportunidades surgen para la industria minera frente a un mayor nivel de integración en la cadena de valor? ¿Qué podemos esperar de este modelo de negocios inteligente que surge a partir de las tecnologías digitales? Muchas gracias. Me gustaría dejar algunas reflexiones para cerrar mi intervención. La primera es que debemos concluir a partir de lo que conversamos en este panel, que las inversiones en tecnología deben en primera instancia estar alineadas no solamente a los procesos e iniciativas de la empresa, pero también muy importante, estar alineadas con los objetivos de negocio principales de la organización. Y esto nos lleva a tres factores importantes. La tecnología, adicionalmente, obviamente, al tema de la seguridad y en la protección ambiental, generalmente va a estar enfocada en tres rubros principales. O nos debe ayudar a generar ingresos, o nos debe ayudar a generar ahorros, o nos debe ayudar a reducir riesgos, tanto para la operación como para el personal. Adicionalmente a esto, toda solución tecnológica debe estar basada de preferencia en una arquitectura. Esa arquitectura debe considerar a la empresa como un integral, como un todo, para poder ser más eficiente y tener resultados óptimos. Adicionalmente, el tema de ciberseguridad, súper importante, como ya comenté. Tomemos en cuenta que los ciberataques están creciendo más de un 600% en nuestra región tan solo en los últimos 24 meses, que el impacto hacia las organizaciones por ciberataque pasó de $1 millón en la primera década de los 2000 a 2 millones en la segunda década. Acabo de leer el último dato esta semana y hoy en día estamos en 4,5 millones. Ese es el costo por impacto, por evento para una organización. Por lo tanto, ciberseguridad es algo que debemos tener en consideración en nuestro modelo. Adicionalmente, los estándares internacionales y la implementación de las mejores prácticas que nos traen nos va a ayudar a garantizar la interoperabilidad en todas soluciones tecnológicas que incorporemos a nuestro proceso. Y por último, ¿cuáles son los beneficios, a final de cuentas, que las organizaciones pueden aspirar a lograr con toda esta estrategia? Me gustaría citar un estudio que condujo SCM World en 2015, donde midió los beneficios de este tipo de estrategia de transformación digital en más de 400 empresas a nivel mundial, y lo que encontró es que pudieron reducir los paros por caídas no programadas hasta en un 49%, la reducción de scrap en un 48%, el incremento en la eficiencia operativa en un 16%, una mayor eficiencia en áreas de almacenamiento hasta en un 35% y una reducción energética de un 18%. Entonces, esto nos da una idea muy sintetizada de los beneficios detrás de la adopción de este tipo de tecnologías. Muchas gracias, Francisco. Eduardo, pensando en los desafíos que representa la digitalización para la minería inteligente e integrada, ¿qué efectos o beneficios para las empresas mineras podemos visualizar justamente a partir de esa integración y el uso de las tecnologías y soluciones digitales? Claro, mira, no quiero ser iterativo, pero yo creo que todos hemos dicho ya efectivamente todos los beneficios que trae la digitalización y la sensorización de la manufactura 4.0. Pero yo creo que eso finalmente, poder tener los datos en línea, en tiempo real, poder hacer gestión sobre los datos, el ejemplo que mencionaba Paco fue claro, poder reaccionar, y eso finalmente va a permitir a las compañías mineras y a nosotros mismos poder trabajar de mejor manera, con mayor seguridad, con mayor estabilidad en los procesos. Yo creo que antes nosotros trabajábamos con rangos así era en general la industria, pero hoy en día esta digitalización nos ha permitido ir estrechando cada vez más los rangos operacionales y con eso obviamente tener más beneficios finalmente en lo que todos buscamos en las distintas compañías. Creo que eso es lo que aporta a mejorar, a tener menos incertidumbre en los procesos y avanzar con más claridad hacia el futuro. Pero efectivamente creo que, y como bien lo dice Gino, esto tiene que ser algo transversal, que efectivamente tiene que estar en la filosofía de las compañías y tiene que estar finalmente, ojalá, filosofando toda la área a través de esto. Así que creo que ese es el camino y lo que dicen todos los demás colegas. Gino, y a propósito que fue mencionado en la misma reflexión y pensando también en la inspiración para todos quienes nos están viendo, que tienen algunas dudas o a veces inquietudes respecto a las dificultades de lanzarse a este camino de la transformación digital, qué efectos, qué beneficios, quizás repetimos un poco, pero es relevante porque las experiencias son bien variadas de ustedes. Mira, lo primero, voy a aprovechar mi minuto para despedirme de todos los que están aquí. Ha sido un placer compartir con ustedes. Y lo segundo, ojalá yo tuviese esa respuesta, Bárbara, no la tengo, pero
pero sí puedo comentar un par de cosas, sea la minería, la gran minería, la pequeña minería o las mineras más chiquitas. Hay un tema que uno tiene que tener presente. La tecnología hoy pasa a ser casi una obligación. O sea, tenemos que incorporar tecnología porque sin tecnología esto tiende a complicarse. Segundo, la tecnología no nos espera, con lo cual hay que tratar de ir subiéndose en la medida de lo posible. Por eso digo que cada compañía llevará sus ritmos, pero lo importante es ir subiéndose a la tecnología, porque la tecnología no está en la minería. La tecnología está en el retail, en la minería, en la farmacia, en nuestras casas, en nuestro diario vivir, en nuestro hijo. Entonces, hoy día el mundo va a estar conectado, el mundo va a trabajar con modelos analíticos, la analítica, los data lake, la conectividad, la ciberseguridad, van a pasar a ser cosas permanentes en nuestro diario vivir. Con lo cual, mi reflexión es, vamos con calma, pero trabajando todos los días, a ir avanzando porque evidentemente que va a traer beneficios. La suma de las partes nos va a entregar el beneficio. No esperemos que un proyecto chiquito nos cambie la minería, ¿no? La suma de muchas cosas chiquititas va a hacer que estemos en un pie distinto para mirar después, en 2, 3 años más hacia atrás, y decir, tremendo recorrido que hemos hecho nos permite estar acá y estar mucho mejor desde la perspectiva. Y con esto cierro la seguridad de las personas, la productividad, la eficiencia, y evidentemente el bienestar familiar de todos nosotros. Con eso nos vamos a quedar entonces, sea como sea el camino, van a tener muchos beneficios. Ya hemos estado hoy compartiendo varias experiencias, hemos tenido varios otros paneles, presentaciones anteriores y finalmente las conclusiones siempre terminan más o menos en esa línea. Muchísimas gracias a todos ustedes, ha sido un gusto escucharlo, muy motivante también, muy interesante sus aportes y comentarios. Soledad Barberá, Francisco Bolaños, Eduardo Jiménez, Gino Ivani, en nombre del comité organizador y de quienes han asistido también a este encuentro, les quiero dar nuestro tremendo reconocimiento y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y así nosotros nos comenzamos a despedir. Hemos compartido una excelente conversación con nuestros panelistas, a quienes acabamos de agradecer. Sin duda, sus comentarios y experiencias son un tremendo aporte que nos va a seguir ayudando para avanzar en los desafíos de una minería cada vez más sustentable y competitiva. Reiteramos también, por supuesto, nuestros agradecimientos a los auspiciadores Accenture, Cisco, Sigdocoppers por brindarnos el apoyo para poder realizar este espacio. Vamos también a agradecer a todos los que se conectaron junto a nosotros. Gracias por habernos acompañado en los programas anteriores. Los queremos dejar invitados para la próxima y última sesión de este ciclo en la que vamos a abordar el capital humano, competencias digitales para la minería 4.0. Esperamos que este encuentro haya sido de su interés y un aporte valioso para sus labores y desde ya nos comenzamos a despedir. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un muy buen día.